Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Cuando tenía 16 años, me hice una promesa silenciosa a mí mismo. Nunca dependería de nadie para que me salvara, ni mis padres, ni mis profesores, ni alguna oportunidad mágica que pudiera caerme del cielo. Solo yo. Esa promesa moldeó cada decisión que tomé después, aunque nadie a mi alrededor lo notara o le importara en ese momento. Especialmente mis padres. Si les preguntabas en aquel entonces, yo era solo el tranquilo, el chico que siempre tenía la cabeza metida en un portátil, el que no entendía cómo funcionaba el mundo. Mientras tanto, mi hermano mayor, Aaron, andaba como si hubiera nacido con una corona. Cada cumpleaños parecía su coronación. Cada cena era una actuación de su supuesta brillantez, y mis padres aplaudían más fuerte. Mi nombre es Carl. Tengo 24 años ahora, pero esta historia comienza hace unos años, justo cuando cumplía 21. Para entonces, ya había pagado mis préstamos estudiantiles. Sí, todos ellos. Había comprado mi primera casa en efectivo, nada ostentoso, solo un pequeño lugar en los suburbios, y había hecho crecer mi negocio de comercio electrónico hasta convertirlo en algo de lo que podía estar orgulloso. Cifras de 6 dígitos en ingresos, unos cuantos freelances bajo mi mando. Y el tipo de libertad con la que la mayoría de la gente de mi edad solo soñaba. No era llamativo, no publicaba sobre ello. Simplemente seguía trabajando con la cabeza gacha porque sabía en el fondo que si alguna vez me detenía a celebrarlo, alguien intentaría quitármelo. Resulta que tenía razón. Al crecer en un pueblo pequeño, todo el mundo conocía los asuntos de todos, especialmente cuando tenías un apellido como el nuestro. Mi padre, Martin, era gerente regional de una empresa de suministros para la construcción. Llevaba su título como una insignia de honor. Mi madre, Sherry, flotaba entre trabajos a tiempo parcial y ser una partidaria a tiempo completo de las ambiciones de Aaron. Aaron, 2 años mayor que yo, siempre había sido el niño de oro. Mis padres solían bromear diciendo que Aaron salió del vientre con una sonrisa ganadora y una oferta de beca. No importaba que hubiera suspendido clases, destrozado 2 coches. Una vez agotado la tarjeta de crédito de mi padre en un viaje de vacaciones de primavera al que ni siquiera se suponía que debía ir. Cada vez, mis padres encontraban la manera de restarle importancia. Solo se está encontrando a sí mismo, decían. Está destinado a grandes cosas. Y yo era el plan de respaldo, el hermano invisible. Todavía recuerdo una cena de acción de gracias, no mucho antes de que se desatara el infierno. Estábamos sentados en casa de mis padres, el pavo a medio trinchar. Mi madre ya con una copa y media de su vino de caja. Aaron acababa de regresar de probar una idea de startup en Los Ángeles que terminó predeciblemente con él durmiéndose en el sofá de alguien y rogando que le dejaran volver a casa. Mis padres le dieron la bienvenida como a un héroe de guerra. En la cena, mi padre levantó una copa. Por los nuevos comienzos, dijo, mirando directamente a Aaron. Sabemos que tu próximo capítulo será grande. Aaron sonrió y chocó su copa. Yo no dije nada. Nadie brindó por mí cuando compré mi casa. Nadie siquiera lo mencionó. Todos lo sabían. Se lo dije meses antes, les envié fotos. Les ofrecí ser su anfitrión. Nunca obtuve una respuesta. Pero Aaron regresa con 2 bolsas de lona y cobradores de deudas pisándole los talones y de repente es el fénix que resurge de las cenizas. Traté de que no me afectara. De verdad lo hice. Pasé años construyendo mi negocio, aprendiendo SEO, abastecimiento de productos, servicio al cliente. Cada noche tarde, cada fiesta perdida. Cada pequeña victoria la celebraba en silencio y a solas en mi apartamento. Pensé que tal vez, solo tal vez, eso finalmente sería suficiente para ganarme un poco de respeto. Pero debería haberlo sabido. En nuestra casa, el esfuerzo no importaba. Los resultados no importaban. Lo que importaba era la imagen, el encanto, el drama, y Aaron tenía todo eso de sobra. Una semana después de esa acción de gracias, mi madre me llamó. Su tono era extraño, tenso, ensayado. Me preguntó si podía ir a hablar. Supuse que tenía algo que ver con Aaron. Tal vez querían que le ayudara a encontrar un trabajo o que fingiera ser una referencia. Estaba acostumbrado a ser el solucionador silencioso, el fantasma detrás del telón. Pero cuando llegué, supe que algo andaba mal. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable, con los brazos cruzados, el televisor silenciado. Aaron estaba en el sofá con pantalones de chándal y con aspecto de suficiencia, como si estuviera al tanto de algún chiste interno. Mi madre tenía esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo que sabía que me molestaría. Señaló la mesa de la cocina. ¿Por qué no nos sentamos? Recuerdo lo lento que me moví. Como el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de cambiar. Me senté. Mi madre tomó aire. Luego lo dijo. Esperábamos que pudieras ayudar a Aaron con una pequeña inversión. Esa palabra quedó suspendida en el aire como un mal olor. Inversión. Como si yo fuera algún inversor ángel al que pudieran encantar para salvar su barco que se hundía. Parpadeé. ¿Qué tipo de inversión? Aaron se inclinó hacia adelante. Tengo esta idea. Es como un servicio de caja de suscripción, pero para gadgets tecnológicos. ¿Sabes? Como esas cajas misteriosas. Podríamos comercializarlo para estudiantes universitarios. Bajos gastos generales, altos márgenes. Lo miré. Luego a mis padres. ¿Y quieren que yo lo financie? Mi padre se aclaró la garganta. No financiar exactamente. Solo ayudarlo a empezar. Has tenido una buena racha. Carl, te ha ido bien. Es hora de devolver el favor. Devolver el favor. Como si me hubieran dado algo gratis. Como si mis correos electrónicos a clientes a las 3 a.m., mis jornadas laborales de 14 horas. Mi rutina base de ramen durante la universidad no significara nada porque no lo había hecho de la manera correcta. Lo siento, dije lentamente.
tratando de mantener la voz tranquila, pero no estoy en posición de simplemente tirar dinero a una idea vaga, sin un plan de negocios. Aaron puso los ojos en blanco. No es vaga, tengo contactos. Conozco gente. Llevas aquí 2 semanas, dije. Viviendo en la habitación de invitados. Fue un error. Vi la forma en que el rostro de mi madre se endureció, la forma en que mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre puso la mano sobre la mesa. Carl, solo te estamos pidiendo que ayudes a tu hermano. La familia se apoya mutuamente. Me he mantenido a mí mismo desde que tenía 18 años, dije, levantándome. Así es como me enseñaron. ¿Verdad? No respondieron, y me fui. Pensé que ese sería el final. Imaginé que me harían sentir culpable. Tal vez enviarían algunos mensajes de texto pasivo-agresivos y luego seguirían adelante. Así es como siempre había sido, pero no sabía lo desesperadas que estaban a punto de ponerse las cosas. No. Sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis padres para proteger a su niño de oro, porque la próxima vez que los vi fue en la corte, pero eso es adelantarme. Hay más que contar. Mucho más. La guerra silenciosa que comenzó con un favor se convirtió en una emboscada legal en toda regla. La traición. Las mentiras. El momento en que me di cuenta de que mis propios padres estaban dispuestos a destruirme solo para sostener al hijo que nunca había movido un dedo. ¿Y cómo decidí finalmente dejar de poner la otra mejilla? No tocaron a la puerta. Era un miércoles por la noche y lo recuerdo claramente porque era noche de inventario. La parte menos glamurosa de mi negocio, pero la más esencial. Cada semana sacaba cajas del almacén, escaneaba y reempaquetaba productos y preparaba pedidos para mis socios de cumplimiento. Esa noche. Estaba hasta los tobillos en etiquetas de envío cuando escuché el sonido de mi puerta principal abriéndose. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Vivía solo. Nadie tenía una llave de repuesto. Luego escuché el inconfundible clic del cerrojo, deslizándose de nuevo y el murmullo bajo de voces. 3. Tal vez 4. Y una de ellas era Aaron. Salí de la esquina rápido, con el corazón acelerado. ¿Qué? Mis padres estaban en mi entrada. Aaron estaba detrás de ellos sonriendo con suficiencia, como si fuera dueño del lugar. Y mi padre. Tenía una carpeta de Manila bajo el brazo, y esa mirada de autosuficiencia que solía usar cada vez que me sermoneaba sobre la actitud cuando era niño. Mi madre me dirigió una sonrisa forzada, como si esta fuera una visita familiar casual, no un allanamiento de morada. ¿Cómo entraron? Pregunté, aturdido. Usamos la llave, dijo mi madre como si nada, como si la llave de repuesto de emergencia que les había dado hacía años cuando todavía pensaba que teníamos algo parecido a una relación sana. Fuera una invitación abierta para entrar sin avisar. Extendí mi mano. Devuélvanmela ahora. Ella dudó. Luego la sacó de su bolso y la dejó caer en mi palma como un niño atrapado robando. Pero no fue solo eso. Fue la mirada en sus ojos. No estaba avergonzada. Estaba decepcionada de mí. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté, más cansado que enojado. Aaron se encogió de hombros. Entrando en la sala de estar como si fuera suya. Intentamos ser educados. No cerraste la puerta en la cara. Así que ahora estamos manejando las cosas de la manera adecuada. ¿La manera adecuada? Repetí, entrecerrando los ojos. Mi padre puso la carpeta sobre la isla de mi cocina y la deslizó. Es hora de que tengamos una charla seria, Carl. Sobre lo que le debes a esta familia. No abrí la carpeta. Todavía no. Estaba demasiado ocupado tratando de averiguar si estaba soñando. Están en mi casa sin permiso. Tienen 5 segundos para explicar por qué no debería llamar a la policía. Oh, por favor, dijo mi madre como si estuviera siendo dramático. Estás actuando como un extraño. Me pregunto por qué, le devolví. Solo lee la documentación, dijo mi padre, señalando la carpeta. La abrí. Al principio, no se registró. Lenguaje legal, nombres. Números, una demanda presentada sus nombres contra mí. Entonces las palabras me golpearon como una bofetada. Retención fraudulenta de activos, apropiación indebida de inversión familiar. Enriquecimiento injusto a expensas de un hermano. Me quedé mirando la página. ¿Qué demonios es esto? Mi voz se quebró, aguda y fuerte en el silencio de mi casa. Aaron se acercó, con los brazos cruzados. Es lo que obtienes cuando mientes sobre de dónde salió el dinero. No mentí sobre nada. Oh. Vamos, dijo poniendo los ojos en blanco. Todos sabemos que no construiste este negocio de la nada. Usaste el dinero que dejó el abuelo, ¿verdad? Mi mandíbula cayó. ¿Hablas en serio ahora mismo? Él sonrió como un gato que acababa de acorralar a un ratón. ¿Crees que no me di cuenta de cómo de repente te sentiste muy cómodo con el comercio electrónico el año en que murió el abuelo? Ahí fue cuando tu pequeño de Hassel explotó. Admítelo. No recibí ni un centavo de la herencia del abuelo. Dije, aturdido. Solo dejó todo a la abuela. Ella lo dejó claro. Sí. Y ella siempre tuvo debilidad por ti, dijo mi madre en voz baja, incluso cuando Aaron era el que necesitaba ayuda. Así que, déjenme aclarar esto, dije lentamente. Allanan mi casa, me lanzan acusaciones falsas, ¿y qué? ¿Quieren que admita que robé dinero que nunca toqué? Queremos lo que es justo. Dijo mi padre con firmeza. Aaron ha estado luchando. Tú claramente has estado sacando provecho. Es hora de reequilibrar la balanza. Ahí estaba. La máscara se había caído. Había esperado manipulación, tal vez sentimientos de culpa. Pero esto, una demanda contra su propio hijo, algo dentro de mí se rompió. Años de ser pasado por alto, menospreciado. Tratado como un personaje de fondo en la historia de Aaron. Todo se desbordó a la vez. ¿Quieren reequilibrar la balanza? Dije con la voz temblorosa. Hablemos de balanzas. Hablemos de los 2 coches que le compraron antes de que cumpliera 20. La forma en que confirmaron sus préstamos. Pagaron sus tarjetas de crédito y lo dejaron volver. Cada vez que fallaba, le han dado todo. ¿Y a mí? Nunca les he pedido un solo centavo porque siempre fueron demasiado orgullosos. Mi madre se encogió, porque tuve que serlo. Grité. Nunca se ofrecieron, nunca creyeron en mí, ni siquiera preguntaron qué estaba construyendo. Y ahora que funcionó.
¿Creen que les debo? Hubo silencio por un momento. Luego Aaron murmuró, ni siquiera tendrías un futuro si no fuera por esta familia. Apreté los puños. ¿Te refieres a la familia que me está demandando? Mi padre dio un paso adelante. Puedes evitar todo esto si simplemente ayudas a tu hermano a ponerse de pie. Podemos retirar la demanda. Borrón y cuenta nueva. ¿Quieren que les entregue mi dinero para que no arrastren mi nombre por el barro? Él no respondió. Tomé la carpeta y la arrojé de vuelta. Fuera, ahora. Mi madre parecía querer discutir. Mi padre parecía querer golpear una pared. Aaron no dijo una palabra. Solo se dio la vuelta y salió con esa arrogancia engreída que decía que pensaba que había ganado. Pero no habían ganado. Habían encendido la mecha. Durante los siguientes días, las consecuencias comenzaron a llegar poco a poco. Primero llegó una carta de su abogado confirmando que seguirían adelante con la demanda. Luego vinieron las llamadas de la familia extendida, tíos, primos, incluso viejos vecinos con los que no había hablado en años. De repente, querían saludar después de escuchar algunas cosas. El molino de rumores estaba girando rápido, y todo me pintaba como el villano. Traté de mantenerme concentrado. Mi negocio seguía funcionando. Los pedidos seguían llegando, pero no podía ignorar la forma en que todo se sentía envenenado. Cada notificación de correo electrónico se sentía como si pudiera ser una citación. Cada mensaje de texto familiar se sentía como una trampa. Dejé de dormir. Empecé a revisar mi puerta principal 3 veces por noche, y luego 3 semanas después del allanamiento. Recibí el correo electrónico que hizo que todo fuera real. Era de mi banco. Una de mis cuentas comerciales estaba congelada pendiente de investigación vinculada a una disputa legal. Mi corazón se detuvo. Hice clic con los dedos temblorosos. No había hecho nada malo. Pagué todos mis impuestos, mantuve registros limpios. Pero ahora, gracias a sus reclamos sin fundamento, me estaban tratando como a un criminal. Llamé al banco. Fueron educados pero firmes. La congelación se mantendría hasta que el reclamo se resolviera en la corte. Aaron había dicho que haría las cosas justas. Me estaba arrastrando por el barro y mis padres le estaban dando la cuerda. Pensé que eso sería lo peor, pero luego descubrí algo que me heló la sangre. Aaron no solo había presentado una demanda, había solicitado una orden de restricción contra mí, alegando que lo había amenazado. Afirmó que yo era errático, hostil y un peligro para su seguridad. Me quedé mirando la copia con incredulidad. El momento no era una coincidencia. Estaba tratando de retratarme como inestable para que la corte creyera su historia, no la mía. Era un asesinato de carácter. Simple y llanamente, una campaña de desprestigio construida sobre mentiras y financiada por las mismas personas que solían arroparme por la noche. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera se trataba de la demanda. Se trataba de principios. De enfrentarse a personas que habían usado el amor como una correa y esperaban que me rindiera y se lo agradeciera. No iba a llegar a un acuerdo. No iba a disculparme. Y no iba a permitir que reescribieran la historia de mi vida. Querían una guerra. Bien. Les daría una. Y el primer disparo se dispararía al único secreto que pensaron que yo no conocía, el esqueleto financiero en su armario. La audiencia de la orden de restricción estaba programada para un lunes por la mañana a principios de la primavera. El sol brillaba, pero apenas me di cuenta. No había dormido la noche anterior. Demasiado excitado, demasiado enojado, demasiado concentrado en cada peor escenario posible que se repetía en mi cabeza. Mi abogado, un tipo llamado Miles, a quien encontré a través de un amigo, me aseguró que el caso era débil. Esto no va a ninguna parte. Me había dicho, los jueces pueden oler el drama fabricado a una milla de distancia. Aún así, estaba temblando cuando entré en el juzgado. No tenía miedo de perder el caso de la orden de restricción. Tenía miedo de lo que significaba que Aaron estuviera dispuesto a llegar tan lejos, que mis padres estuvieran dispuestos a jurar bajo juramento que yo era violento, inestable y un peligro para mi propio hermano, que lo estaban adiestrando sobre qué decir. Lo sabía en mis entrañas. Sus nombres no estaban en el documento, pero sus huellas dactilares estaban por todas partes. Esa mañana, todos se presentaron. Aaron entró con un blazer que no le quedaba bien, actuando como si fuera la víctima de una vendetta de la mafia. Mis padres se sentaron detrás de él como su equipo de apoyo personal. Mamá dando golpecitos con pañuelos a falsas lágrimas. Papá frunciéndome el ceño como si hubiera arruinado el apellido familiar. Cuando el juez desestimó el caso a los 20 minutos, citando pruebas insuficientes y claro motivo de represalia financiera, actuaron sorprendidos. Aaron incluso trató de hablar de nuevo después de que cayera el mazo, como si pensara que podía convencer al juez de que cambiara de opinión. Pero por esa parte, había terminado. No sentí alivio. Me sentí vacío porque aunque técnicamente había ganado, sabía que esto no había terminado. La orden de restricción no era el ataque real, era solo una distracción, un golpe de carácter diseñado para ablandarme antes de que comenzara la demanda. Y funcionó, no en la corte, sino en mi cabeza. Volví a casa ese día. Me senté en el suelo de mi sala de estar y miré las cajas sin abrir del inventario, sin escanear, apiladas junto a la pared. Por primera vez en años, no quería trabajar, no quería luchar, simplemente me quedé allí en silencio, sintiendo que había perdido algo que no podía nombrar. Durante el mes siguiente, todo se estancó. Mis cuentas comerciales permanecieron parcialmente congeladas. Moví algunas operaciones a una cuenta de respaldo, pero el daño estaba hecho. Mi flujo de caja se vio afectado. Mi presupuesto publicitario se agotó y mis plazos de cumplimiento se hicieron más lentos. Los clientes se dieron cuenta. Algunos se retiraron. Uno de mis mejores proveedores me abandonó, alegando riesgo de reputación. Traté de explicar, traté de luchar contra ello, pero cuanto más presionaba, más sentía que me estaba ahogando en el barro que alguien más había vertido sobre mí. Estaba perdiendo mi equilibrio. No solo financieramente, sino mentalmente.
Y luego vino el peor golpe. Era un jueves por la tarde cuando recibí la llamada, el propietario del espacio de almacén que alquilaba. Apenas 800 pies cuadrados, pero que se había convertido en el corazón de mi operación, me dijo que no renovaría mi contrato de arrendamiento. Demasiado ruido legal. Dijo, tengo otros inquilinos. No puedo permitirme. Drama, supliqué. Me ofrecía pagar 3 meses por adelantado. Él no cedió. Colgué y me quedé mirando la pared. Ese fue el momento. Tocar fondo. No dramático, no cinematográfico, solo tranquilo, frío. Como si algo dentro de mí finalmente se hubiera soltado y se hubiera ido a la deriva. Había pasado 3 años construyendo algo que funcionaba. Algo honesto, algo mío. Y en menos de 2 meses, las personas que me criaron casi lo destruyen. Pude haberme rendido. Lo pensé. Incluso empecé a redactar una carta a la corte aceptando llegar a un acuerdo por una suma baja. Solo lo suficiente para que desaparecieran. Pero no la envié. Porque esa noche recibí un mensaje de alguien de quien no había sabido en más de una década. Su nombre era Alice. Solía ser mi vecina cuando éramos niños. Jugábamos a las atrapadas en el patio. Andábamos en bicicleta por el Cal del Sac, perdimos el contacto después de que ella se mudó en la escuela intermedia. No había pensado en ella en años, pero allí estaba enviándome un mensaje a través de LinkedIn de todos los lugares. Hola. Carl, escribió. Vi tu nombre en una publicación de un contacto mutuo y me detuve a mirar. Te recordé de casa. Sentí lo del juicio. Solo quería decir. No dejes que te quiten lo que has construido. Siempre fuiste el inteligente, el callado. Pero todos lo sabíamos. Leí ese mensaje una y otra vez. No porque arreglara algo, sino porque me recordó quién solía ser, el chico que se quedaba despierto hasta tarde viendo videos de YouTube sobre codificación, que una vez vendió velas caseras puerta a puerta por diversión, el chico que creaba cosas incluso cuando nadie prestaba atención, y de repente, me di cuenta de algo, no podían quitarme eso, podían congelar cuentas, difundir mentiras, presentar demandas, pero no podían tocar la parte de mí que sabía construir, así que esa noche, me levanté, fui al almacén, borré mi pizarra y comencé de nuevo, desde cero, reconstruir, renovar, reiniciar. Empecé poco a poco. Tenía unos pocos cientos de efectivo líquido, apenas suficiente para una sola ronda de anuncios en Facebook. Así que, en su lugar, me volví orgánico. Reddit, videos cortos de Instagram, fragmentos de TikTok. Rebauticé mi producto más vendido con un nombre diferente, una estética más limpia y una voz más personal. Construí una nueva tienda Shopify usando una VPN y una LLC empresarial nueva en otro estado. Me quedaba despierto hasta las 3 a.m. todas las noches. Hacía llamadas, escribía textos, aprendí más sobre optimización web en 3 semanas que en el año anterior, y empezó a funcionar, lentamente, en silencio. Pero funcionó. Mis mensajes directos se llenaron de clientes preguntando a dónde había ido la marca Antigüe y dándome las gracias cuando les respondía personalmente. Uno de ellos era un youtuber que terminó presentando el producto en una reseña. Esa reseña explotó, los pedidos se triplicaron en una semana. Mientras tanto, la demanda se estancó. Mi abogado presentó una moción para desestimarla. Su equipo intentó modificarla. El juez pospuso las audiencias otro mes, luego otro. Eso me dio tiempo. Tiempo para recuperarme, tiempo para prepararme. Porque mientras ellos estaban ocupados inventando cuentos de hadas sobre cómo yo había robado el futuro que Aaron se suponía que debía tener, yo estaba ocupado coleccionando recibos. No solo recibos de negocios, recibos familiares. Los registros fiscales que mencioné no fueron fáciles de conseguir, pero eran reales. Mi abuela, antes de fallecer, me había enviado un sobre de Manila de su propia mano cuando todavía vivía sola. Dentro había copias del fideicomiso que había establecido después de la muerte del abuelo. Y aquí está lo más importante. Aaron había recibido un pago, uno grande, suficiente para pagar sus préstamos universitarios, iniciar un negocio o comprar una casa. Pero no lo hizo. Lo malgastó. Juegos de azar, bares, viajes, estafas de criptomonedas, todo se fue en un año. Y él lo sabía. Mis padres lo sabían. Pero nunca esperaron que yo me enterara. También encontré un viejo mensaje de voz de la abuela. Lo dejó unas semanas antes de fallecer. Su voz era frágil, pero clara. Espero que te esté yendo bien, Carl. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Ojalá los demás vieran lo que yo veo. Sigue adelante. Y recuerda, no dejes que te hagan sentir culpable por salvar a personas que nunca intentaron salvarse a sí mismas. Reproduje ese mensaje en loop la noche que lo hice transcribir para presentarlo como evidencia. Porque ahora tenía el motivo, ahora tenía la prueba. Las tornas estaban cambiando, pero no se lo dije a nadie. Me mantuve en silencio. Seguí construyendo. Moví toda mi operación al garaje de un amigo temporalmente. Él tenía un negocio de tostado de café y me permitió usar su trastienda para el envío. Me volví invisible por un tiempo. Sin publicaciones, sin actualizaciones, ni siquiera la familia extendida. Dejé que pensaran que estaba perdiendo. Dejé que contaran historias sobre cómo la verdad me estaba alcanzando. Y mientras tanto, yo estaba observando, esperando, preparándome para la próxima fase, porque muy pronto llegaría la fecha del juicio, y cuando llegara no solo me defendería, desmantelaría todo lo que ellos construyeron, no por venganza, al menos no del todo, sino porque algunas personas solo aprenden cuando dejas de permitirles escribir tu historia y les entregas una copia de la real. Y créanme, yo estaba escribiendo cada palabra. No sabían que yo tenía el archivo. Eso fue lo que lo hizo tan satisfactorio. Los documentos del patrimonio de la abuela. Los que encontré escondidos dentro de ese sobre que me envió por correo antes de fallecer no eran solo reliquias sentimentales. Eran un plano, una línea de tiempo, un recibo, el tipo de cosa que mis padres asumieron que nunca vería la luz. Después de todo, Aaron había quemado ese dinero antes de que la tinta del cheque se secara. ¿Quién se acordaría?
¿A quién le importaría? Bueno, a mí. Escaneé todo, resalté las cifras clave, el fondo fiduciario, los detalles del desembolso. El hecho de que a Aaron se le había dado un pago de $75,000 a los 22 años bajo la condición de que se usara para el crecimiento y desarrollo a largo plazo. Mi nombre. En ninguna parte. Yo no había recibido un centavo. La mejor parte, la abuela había escrito a mano una nota en el reverso de la página final. Solo 6 palabras en su letra cursiva. Carl no lo necesita. Él construye. 6 palabras que destruyeron toda la narrativa que mis padres habían construido. 6 palabras que convirtieron la historia de pena de Aaron en lo que realmente era. Una herencia malgastada. No robada, un futuro al que él prendió fuego, pero no lo hice público, todavía no. La demanda seguía avanzando a paso de tortuga. El abogado de mis padres seguía intentando posponer las audiencias. Lo que me parecía bien. Cada semana que pasaba me daba tiempo para fortalecerme y a ellos más cuerda para ahorcarse. Mientras se estancaban, empecé a investigar. No solo a través de registros legales o extractos bancarios, sino a través de personas. Verán, hay algo interesante en los pueblos pequeños. La gente habla, especialmente cuando eres educado, especialmente cuando eres tranquilo. Contacté a una vieja vecina, la señora Delaney, que solía vivir frente a nosotros cuando éramos niños. Ella recordaba todo. El día que Aaron recibió el cheque, el coche nuevo que apareció en nuestra entrada una semana después. Las fiestas, las discusiones a gritos entre él y mi padre cuando el dinero se agotó. Ella siempre dijo que lo malgastaría, me dijo la señora Delaney mientras tomábamos té. Tu abuela. Ella no era ciega, ¿sabes? Simplemente no quería lastimar a tu madre. Ni siquiera tuve que pedirle una declaración. Ella se ofreció a dar una. Corrió la voz. Pronto tuve un pequeño archivo de mensajes, textos, incluso fotos. Aaron en Las Vegas, copa de champán en mano. Aaron en un barco. Etiquetado en una publicación de Instagram de un viejo amigo de la universidad, sosteniendo una botella de Gregus y haciendo un gesto obsceno a la cámara. Las marcas de tiempo. Todas dentro de los 12 meses posteriores al pago del fideicomiso. Pintaba un cuadro ruidoso, desagradable y innegable. Pero ese no era el único ángulo en el que estaba trabajando. Tenía una carta más que jugar. Una que requería cierta delicadeza. La primera persona que llamé fue el Sr. Jenkins. Solía ser nuestro contador familiar. Cuando mis padres todavía presentaban sus impuestos correctamente. No lo había visto en años, pero me recordó al instante. Carl, tú eras el tranquilo, ¿verdad? El educado. Necesito un favor, dije. No estaba seguro de qué aceptaría, pero luego le conté lo que estaba sucediendo, sobre la demanda, la orden de restricción. Las acusaciones. Se quedó en silencio, muy tranquilo. Me dijeron que les robaste, dijo después de un momento. Dijeron que estabas ocultando algo grande, pero no me lo creí. ¿Por qué no? Porque hice sus impuestos el año que obtuvieron esa distribución del fideicomiso. Sherry me dijo que se destinaría al futuro de Aaron. Dinero inicial para una empresa de tecnología. Dijo, lo declaré como una transferencia de regalo, tal como ella me pidió. ¿Estaría dispuesto a poner eso por escrito? Pregunté. Una pausa. Haré algo mejor. Dijo, todavía tengo los archivos, me los envió a la mañana siguiente. Ahora, tenía pruebas desde 3 direcciones, documentos del fideicomiso de la abuela. Testimonio de testigos presenciales y registros fiscales que mostraban que Aaron recibió dinero que nunca revelaron durante el descubrimiento de pruebas. Mi abogado casi se cae de la silla cuando le entregué el archivo. Están fritos, dijo Miles, hojeando las páginas. Esto ya no es solo una defensa, esto es material de contrademanda. Asentí. Ese es el plan, pero no quería solo ganar, quería cambiar la narrativa. Así que comencé a planear algo más público. Reconstruí mi marca bajo un nuevo nombre, dominio diferente, visuales diferentes. Todo diferente, pero esta vez me apoyé en la historia, no en la demanda en sí, solo en las líneas generales. Construido desde cero, escribí en la página acerca de autofinanciado, sin limosnas, cada dólar ganado a pulso. Nunca nombré nombres, no tenía que hacerlo. La gente lo sabía, los antiguos clientes regresaron, los nuevos siguieron, la noticia se corrió. Alguien inició un hilo en Reddit sobre el cambio de marca y se hizo viral. Así es como te recuperas. Decía un comentario, la ética de trabajo de este tipo es irreal. Mi lista de correo electrónico se triplicó, los ingresos se recuperaron, y me mantuve callado porque todavía estaba esperando que una cosa más encajara. El próximo movimiento de Aaron llegó antes de lo esperado. Miles me llamó una mañana mientras estaba empacando pedidos. Presentaron una moción de emergencia. Dijo, ¿para qué? Para congelar tus activos personales. Están alegando que estás ocultando dinero. Debería haber estado furioso. Debería haber estado en pánico. En cambio, sonreí. Que lo intenten. Verán, mientras ellos jugaban a las damas, ebrios de rabia y derecho. Yo había estado preparando el tablero de ajedrez. Todo lo que poseía ahora estaba protegido bajo una nueva LLC. La casa transferida a un fideicomiso. El coche alquilado a nombre de la empresa. Incluso mis ahorros estaban divididos entre 2 cuentas, ambas bajo compañías holding separadas. Miles se rió cuando vio la documentación. Has estado ocupado. Me enseñaron bien, dije. Nunca confíes en nadie, ni siquiera en la familia. Contrarrestamos la moción con todo. Los registros fiscales, los documentos del fideicomiso, la línea de tiempo. La carta de la señora Delaney, la declaración del señor Jenkins. Un rastro de auditoría completo del crecimiento de mi negocio desde el día en que comencé a vender accesorios para teléfonos en mi dormitorio hasta el día en que compré mi casa. Fue quirúrgico y devastador, pero aún así, no había terminado, porque aquí está la cosa acerca de personas como Aaron y mis padres. No solo quieren dinero, quieren control, el poder de moldear la historia, la capacidad de decir, nos debes.
Y que todos lo crean. Así que planeé un movimiento final, algo público, algo permanente. Programé una entrevista de podcast, solo una pequeña, dirigida por un compañero emprendedor que conocí hace años. No fue llamativo, no se hizo viral, pero fue honesto. Durante una hora. Conté mi historia, no la demanda, no la venganza. La historia real. Hablé de crecer a la sombra de alguien que no podía hacer nada mal, de construir un negocio por la noche mientras el resto de mi familia se reía de mí, de pagar préstamos estudiantiles con dinero de trabajos secundarios, sobre el poder de ser subestimado. A veces dije, la parte más difícil no es empezar de la nada, es empezar desde atrás cuando las personas que deberían haberte apoyado fueron las que te estaban frenando. El episodio se emitió una semana después. La respuesta fue abrumadora. Mensajes directos, correos electrónicos. Comentarios de extraños diciendo que se veían a sí mismos en mis palabras, personas que habían sido menospreciadas por sus propias familias, personas que habían tenido que luchar por cada centímetro. Pero más que eso, la gente empezó a hacer preguntas sobre la demanda, preguntas que mis padres no estaban listos para responder. Su abogado llamó a Miles presa del pánico, nos gustaría revisarlas. Discusiones de acuerdo, dijo, no estamos interesados, respondió Miles, porque ahora era demasiado tarde. Ya no estaba jugando a la defensiva, estaba estableciendo los términos. La próxima audiencia se acercaba rápidamente, y yo estaba listo, no solo con pruebas, no solo con aliados, sino con la verdad inquebrantable de que no importaba cuántas veces intentaran reescribir mi historia. Yo todavía sostenía el bolígrafo, y pronto lo usaría para terminar la de ellos. La sala del tribunal estaba más fría de lo que recordaba, no físicamente. No era ese tipo de frío estéril y rígido, el que sientes en la columna vertebral cuando sabes que algo irreversible está a punto de suceder. Las paredes eran beige. La iluminación fluorescente, nada dramático, sin música a todo volumen, solo el zumbido de la tensión mientras todos tomaban sus asientos. Habían pasado 9 meses desde que presentaron la demanda por primera vez, 9 meses desde que mis padres y mi hermano el niño de oro, Aaron, decidieron que les debía la vida que él había malgastado. 9 meses de mensajes de texto venenosos. Chismes familiares convertidos en armas e intentos patéticos de destruir todo lo que había construido por mi cuenta desde que tenía 18 años. Y ahora era el momento. Su lado parecía nervioso. Aaron se sentó junto a su abogado con un traje arrugado que no sabía cómo usar, mordiéndose el interior de la mejilla como si estuviera tratando de desaparecer en su asiento. Mis padres estaban detrás de él, ambos vestidos como si asistieran a una recaudación de fondos de la iglesia. Mamá con perlas y tonos pastel, papá rígido en un blazer que ya no le cerraba del todo alrededor del estómago. Se negaron a mirarme. Yo estaba en calma, no porque no estuviera nervioso, lo estaba, pero era una calma extraña y tranquila, del tipo que solo obtienes cuando has pasado meses preparándote para un momento con tal precisión quirúrgica. No queda nada por lo que entrar en pánico, todo ya se había puesto en marcha. Mi abogado, Miles, revolvió papeles a mi lado, se inclinó y susurró, esto va a ser divertido. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, llamó a la orden. La audiencia comenzó con su abogado exponiendo el mismo argumento trillado, que yo me había beneficiado injustamente de los recursos familiares, que había engañado a mis padres haciéndoles creer que me había hecho a mí mismo, que la vida de Aaron se había descarrilado porque yo acaparé activos financieros que legítimamente debían haberse compartido. Las palabras sonaban tan desesperadas, tan huecas, y luego fue nuestro turno. Miles se puso de pie, sin teatralidad, sin gritos, solo hechos. Su señoría comenzó, demostraremos 3 cosas. Primero, que mi cliente, Carl, no recibió apoyo financiero ni herencia de su familia. Segundo, que el hijo de los demandantes, Aaron, recibió un desembolso de $75,000 de un fideicomiso familiar, que gastó irresponsablemente. Y tercero, que esta demanda es un intento malicioso de extraer fondos de mi cliente bajo falsos pretextos después de que los demandantes no lograron controlar sus propias finanzas o las de su hijo. Luego dejó caer la carpeta con fuerza. Prueba A, los documentos del fideicomiso de la abuela, que establecían claramente que el dinero era para Aaron y solo para Aaron. Mi nombre nunca se mencionó. Prueba B, la carta notariada del C.J. Jenkins, su excontador, que confirmaba que declaró ese regalo como una distribución de fideicomiso con instrucciones explícitas de mi madre. Prueba C, una línea de tiempo de las publicaciones en redes sociales de Aaron, registros de viaje y compras en línea, todo, desde zapatillas de diseñador hasta servicio de botellas en Miami, coincidiendo perfectamente con los 12 meses posteriores al pago del fideicomiso. Prueba D, un mensaje de voz grabado de la propia abuela, autenticado y transcrito, en el que ella dijo en términos inequívocos, Carl no lo necesita, él construye. La sala del tribunal se quedó en silencio. El abogado de mis padres intentó objetar. La jueza denegó la objeción. Los hechos se mantuvieron. Luego vino el golpe final. Miles sacó la hoja de cálculo. Su señoría. También hemos preparado un desglose del crecimiento empresarial de mi cliente durante los últimos 4 años. Todo es verificable, desde su operación en el dormitorio hasta el primer lanzamiento de producto y los registros de ventas de Shopify. Cada dólar, cada factura, cada declaración de impuestos. No hay dinero faltante, ni activos ocultos. Solo un joven que trabajó duro y triunfó sin ayuda. Hizo una pausa. Mientras tanto, tenemos pruebas de que los demandantes y su hijo han tergiversado constantemente su situación financiera ante múltiples partes, incluido el prestamista hipotecario y este tribunal. Por eso también estamos presentando una contrademanda por difamación, enjuiciamiento malicioso y angustia emocional. Nunca olvidaré lo que pasó después. La jueza se reclinó en su silla, se quitó las gafas y miró directamente a mis padres. He presidido muchos casos familiares, dijo, con voz tranquila pero fría.
Pero este es uno de los intentos más cínicos que he visto de convertir el sistema legal en un arma contra un pariente para obtener ganancias personales. Con base en la evidencia presentada, estoy desestimando todos los reclamos contra el Sgt. Davis con prejuicio. Boom, hecho. Pero ella no había terminado. En cuanto a la contrademanda, continuó, el Sgt. Davis está en su derecho de solicitar daños y perjuicios. Y francamente, creo que tiene un caso. El rostro de su abogado palideció. Aaron se quedó allí congelado como un ciervo ante los faros. Mi madre parpadeó rápidamente, jugueteando con su anillo de bodas. El rostro de mi padre se puso rojo con algo entre rabia y humillación, pero ninguno de ellos dijo una palabra, ni una sola. Salimos en silencio. Una vez que estuvimos en el pasillo, Miles se giró hacia mí. Suban a conformar. Créeme, no pueden permitirse no hacerlo. Y lo hicieron. 2 semanas después, su abogado se acercó con una oferta. Cubrirían todos mis honorarios legales. Emitirían una disculpa por escrito redactada por nosotros y renunciarían a cualquier derecho a futuras acciones legales si yo retiraba la contrademanda. No acepté. Todavía no, porque había una cosa más que necesitaba, ¿verdad? Hice que la disculpa se publicara, no enterrada en una carta privada oculta detrás de la jerga legal. Me aseguré de que se hiciera pública como una declaración formal en el sitio web de mi negocio, compartida en una carta abierta en LinkedIn, incluso presentada en el mismo pequeño podcast que había provocado la primera ola de apoyo. La verdad tenía que ser visible, no por venganza, sino para el registro. No quería dinero de ellos, quería responsabilidad. El día que se publicó la declaración, recibí más de 200 correos electrónicos, extraños, amigos, antiguos compañeros de clase, incluso algunos viejos profesores. Todos diciendo lo mismo, gracias por decir la verdad. En cuanto a Aaron, desapareció de las redes sociales. Se corrió la voz de que se había ido de la ciudad. Tal vez se había mudado con un primo a 2 estados de distancia. Su nombre se convirtió en algo susurrado en nuestro pueblo, no pronunciado con admiración, sino con vergüenza. Y mis padres perdieron la mayor parte de su círculo íntimo. Las personas con las que solían chismear ahora cruzaban la calle para evitarlos. La señora Delaney dijo que dejaron de ir a la iglesia por completo. No más barbacoas en el vecindario, no más fingimientos. No solo perdieron el caso, perdieron la historia porque yo la recuperé. En los meses que siguieron, mi negocio duplicó su tamaño. Me expandí a 2 nuevas líneas de productos. Contraté un pequeño equipo y lancé un programa de mentoría para estudiantes desfavorecidos que intentaban comenzar sus propios proyectos. Lo llamé el fondo del Constructor. Sabía que a la abuela le habría gustado eso. Algún día, tal vez, los perdonaré, pero aún no, porque el perdón se gana. Y ni siquiera lo intentaron. Pensaron que podían tomar lo que construí. No se dieron cuenta de que yo soy lo que construí.